es un tiempo de confusión. Los fieles católicos no saben dónde está la verdadera iglesia. Muchos ni siquiera saben cuál es el verdadero papa. La peste asola Europa entera. Miles de víctimas son llevadas por la peste negra. Las guerras amenazan por todas partes. Es un tiempo de crisis, es un tiempo de confusión. En ese momento, Dios no abandona a su iglesia. Una mujer fuerte, llena del Espíritu Santo, una profeta, Santa Catalina de Siena, aparece en ese momento en la historia de la iglesia. Si quiere conocer su historia, asista a este programa. Salve María. Para los que nos siguen en las redes sociales, en YouTube, una recomendación que nunca está de más: la revista Heraldo del Evangelio. En este mes de abril, en la portada podemos ver a Santa Catalina de Siena, justamente la santa que hoy vamos a tratar en el programa. Una revista muy recomendable para toda la familia. En la editorial se nos propone una meditación que me ha parecido muy interesante. Dice: la única solución verdadera. En este momento de crisis en la humanidad, muchas personas pueden sentirse abandonadas por Dios. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que Dios nunca abandona a sus hijos, Dios nunca abandona a la iglesia. Y eso es justamente lo que dice acá, como en los momentos de mayor confusión, de mayor calamidad en la historia de la iglesia, que ha habido muchos, siempre Dios ha mandado almas con ese don de profecía, capaces de guiar, indicar el verdadero camino hacia la santidad y hacia el cielo. Y este es el caso de Santa Catalina de Siena. De hecho, no faltó en su vida la persecución, el rechazo, porque ya bien dice nuestro Señor en el Evangelio: si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? Entonces, esas son las almas proféticas, dice aquí mismo, que siguiendo las huellas de aquel que, habiendo amado a los suyos hasta el extremo, no fue recibido por ellos. No nos debe de extrañar que muchas veces esas almas llamadas a indicar el camino hacia la santidad, hacia la verdad, sean rechazadas por el mundo. Eso es lo normal y por lo tanto es parte del camino de aquellos que son llamados a ser profetas, como Santa Catalina de Siena. Eso realmente es de mucha actualidad para nosotros, para la iglesia, en un momento de tanta crisis, de tanta confusión. Pero bueno, vamos a entrar de una vez en la historia de Santa Catalina de Siena. Lamentablemente en nuestros días es muy común ver que las personas subestiman a los niños. ¿En qué sentido? Piensan que un niño no es capaz de entender las realidades mayores, más sobrenaturales de nuestra fe, que ellos todos se les tiene que explicar, ya sea con dibujitos, animados o de una forma infantilizada la religión para intentar adaptarla a su mentalidad. Sin embargo, es un grave error de la pedagogía en nuestra época, porque cuando se trata de las realidades de nuestra fe, los niños tienen una especial capacidad de captar las mayores elevaciones de alma, las mayores vuelos teológicos, de una forma que a veces nos dejaría asombrados si dejáramos que ellos fueran tocados por la gracia, si los instruyéramos en una verdadera catequesis. Y es lo que se ve reflejado en la historia de muchos santos, que obviamente tenían un designio especial de Dios, pero en el caso de Santa Catalina, con una precocidad muy grande, ella tuvo ya un relacionamiento místico con Dios que impresiona. Lo que no es raro también en nuestros días, y siempre Dios se comunica especialmente con las almas inocentes, con los niños, y por eso no debemos de subestimarlos. Santa Catalina, con 6 años, ella tuvo una visión en que veía a nuestro Señor Jesucristo con vestimentas pontificales que aparecía sobre la iglesia de los dominicos donde ella vivía en Siena, y se le aparecía también San Pedro, San Pablo, San Juan, y nuestro Señor Jesucristo con una bondad inmensa, con una solemnidad y una majestad que debía ser seguramente sobrecogedora, le da la bendición a esa niña de 6 años, una bendición. Ella queda con su vida marcada a partir de ese día, y a los 7 años ya, delante de un altar de Nuestra Señora, decide hacer un voto de virginidad. 7 años.
Vemos cómo la gracia es capaz de actuar en los niños de una forma realmente impresionante. El desposorio místico fue poco tiempo después. Ella decidió que iba a ser esposa de nuestro Señor Jesucristo, que ella entregaba su vida por entero, con esa edad, 7 años. A los 12 se da un episodio en que en su familia, que era una familia piadosa, religiosa, cuentan que en las comidas leían historias de santos para entretenerse. Eran 24 hijos, una familia muy numerosa, y los padres leían historias de santos para que ellos no solamente se entretuvieran, sino que crecieran en la fe. Sin embargo, también tenían sus frivolidades, y una de las hermanas de Santa Catalina, junto con su madre, pues la comenzaron a incentivar en ciertas cosas de la vanidad. Ya a los 12 años, ya una niña hermosa que era, intentando que mostrase a los demás esa belleza. Ella se sintió muy mal al respecto de eso y quiso cortar enteramente con el mundo. ¿Cuál fue la sorpresa de su madre cuando se dio cuenta que un día se había cortado su hermosa cabellera? Se la había cortado. Fue un acontecimiento que marcó también ese desprecio por el mundo, por las vanidades, y entregarse enteramente a nuestro Señor Jesucristo, solo con 12 años. Esta es la primera lección que nos deja esta santa, en que realmente tenemos que permitir que la gracia llegue a los corazones inocentes y tiernos, que hará maravillas. Surgirán vocaciones extraordinarias que muchas veces son ahogadas ya en su cuna por adultos que no son capaces de ver la gracia actuando en los niños. Santa Catalina también se caracterizó por una vida mística fecundísima, gracias impresionantes que tuvo de Dios. Y bueno, una de las tantas fue una visión en que veía al fundador de la Orden de los Predicadores, Santo Domingo de Guzmán, que se le aparecía y le decía que ella iba a recibir el hábito. Y efectivamente recibió el hábito de terciaria dominica, lo que llama la atención, que una vocación muy particular como terciaria dominica fue llevada a cabo. También en ella se caracterizó muchísimo el deseo de la mortificación, del expiar por los pecados de la humanidad y por su propia santificación también. Cuentan que ya muy joven ella decidió ofrecer a Dios 3 años de silencio. 3 años de silencio. Utilizaba el flagelo, el cilicio, ayunos que parecían interminables. También incluso cuentan que durante años vivió alimentándose solamente de la Eucaristía. Llama mucho la atención que ella sufrió tremendas tentaciones que realmente solamente con la gracia y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que se le aparecía también constantemente, ella pudo llevar a cabo. Nuestro Señor le reveló el porqué de esas tentaciones. No era para perderla. A veces nos equivocamos, pensamos que la tentación es un mal. No, la tentación es la oportunidad que tenemos de vencer el mal y de crecer en el amor a Dios. Y ella de esa forma creció muchísimo más en la santidad que ya tenía. Ella aprendió a leer y a escribir por obra del Espíritu Santo. Ella no había aprendido, no había ido a la escuela, y de repente comenzó a escribir libros de espiritualidad mística que son de una elevación tan alta que ella llegó a ser nombrada doctora de la Iglesia recientemente. Entonces vemos las maravillas que es capaz de hacer la gracia en el alma de una santa, de una mujer que se deja tocar por Dios. Un aspecto importantísimo de la vida mística de esta santa es que ella recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor condecoración que pueda ser dada en esta tierra a una guerrera valerosa de nuestro Señor Jesucristo que recibir en su propia carne las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Ese signo que no solamente era un signo, era la participación en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y ella de esa forma, uniéndose a Él, sufría y expiaba por la Santa Iglesia, por la santificación de los sacerdotes, por el bien de todos los fieles. Santa Catalina, en cierto momento nuestro Señor se le aparece con una corona de espinas y otra corona de rosas, y le da a elegir cuál es la que ella desea. Ella, queriendo unirse a su esposo, nuestro Señor Jesucristo, en el mismo sufrimiento, inmediatamente opta por la corona de espinas.
y por eso es que ella es representada también con una corona de espinas, que significaba todos los sufrimientos que iba a padecer por amor a nuestro Señor Jesucristo. Uno de los mayores sufrimientos fueron las luchas que ella fue llamada a enfrentar por amor a la Santa Iglesia, por amor al papado. He aquí uno de los aspectos más importantes de la vocación de Santa Catalina, que cumplió verdaderamente con un papel de profeta, pues ella amonestaba autoridades civiles, eclesiásticas, por medio de cartas, con una autoridad que realmente se notaba que solamente podía venir de Dios. Y eso es el don de profecía. Muchos confunden que es con ver cosas del futuro. También Dios muchas veces se revela a sus santos de esa forma, e incluso Santa Catalina. Pero más que eso, incluso es el papel de guiar al pueblo de Dios, de indicar el verdadero camino. Y ella entra en un momento de crisis tremenda de la Santa Iglesia. El papado había estado durante casi 70 años en Aviñón. En esa época era el Papa Gregorio XI, el último papa que estuvo en Aviñón, y Santa Catalina tuvo trabajos enormes para conseguir que él pudiese volver a Roma, porque era un designio de Dios, para de esa forma renovar su iglesia. Él consigue eso, que con muchísimas dificultades, que él vuelva a Roma después de tanto tiempo. Sin embargo, falleciendo este papa, se da un cónclave. Los cardenales se reúnen y eligen al Papa Urbano VI. Pero muchos no estuvieron de acuerdo. Y poco tiempo después se reúnen otros cardenales y eligen otro papa que fue nombrado de Clemente VII. Y fue a poner su sede en Aviñón, donde antes había estado Gregorio XI. Eso trajo una confusión tremenda y los católicos se dividieron entre los que seguían al Papa de Aviñón y el Papa de Roma. Imaginémonos qué triste una situación como esa. Bueno, Santa Catalina hizo de todo para poder solucionar eso. Ella sabía que Dios no abandonaría a su iglesia y que finalmente traería la paz de vuelta. Sin embargo, se dio cuenta que ya las posibilidades humanas que ella tenía de actuar se habían agotado. Y quedó solamente ofrecer a Dios el supremo sacrificio. Ella se ofreció como víctima expiatoria por la Santa Iglesia. Ofreció su vida a Dios para que la Iglesia pudiese ser renovada y volviese a tener paz. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Ella durante años, toda su vida, había sufrido enfermedades tremendas, pero en ese momento, ya a los 33 años, ella estuvo postrada en cama hasta fallecer. Y entregó su vida a Dios como sacrificio para que Dios liberase a la iglesia de esa confusión. Y así sucedió. Poco tiempo después la iglesia volvió a ser guiada por el Papa, unida en un solo pastor. Esto nos da un tremendo ejemplo de la importancia del sufrimiento, del sacrificio, y cómo la verdadera vocación de Santa Catalina, más que en el exhortar, en el estar amonestando, que fue un papel importantísimo, fue el papel de sufrir en silencio, ofreciéndose por la Santa Iglesia. ¿Cuántas almas así lo han hecho en la historia de la Iglesia? Quizás solamente en el día del juicio lo conoceremos. Terminamos este programa con una de las revelaciones que me pareció más interesante, que viene acá publicada en la revista, en el artículo sobre Santa Catalina, en que se nos dice lo siguiente, que ella al final de su vida entonces rezaba continuamente por la iglesia, encomendándola al cuidado de Nuestra Señora. Qué bonito el papel de María Santísima, pues anteveía que las adversidades por las cuales pasaba en ese momento en que ella vivía la Santa Iglesia no eran nada en comparación con los trágicos acontecimientos que vendrían en un futuro lejano. Con todo, también vio proféticamente que tras enfrentar tales males, la Santa Iglesia sería glorificada y sus ministros renovados. Y dice textualmente la cita de esa revelación: después de estas tribulaciones y angustias, de un modo que los hombres no pueden comprehender, Dios purificará la Santa Iglesia y despertará el espíritu de los elegidos. Seguirá luego un mejoramiento tan grande en la Iglesia de Dios y una renovación tal de los santos pastores
que solo de pensarlo mi espíritu exulta en el Señor. Un cambio radical habría de tener lugar en esos tiempos venideros. La esposa, que ahora es fea, anda mal vestida, ya la veía así a la esposa mística, la Santa Iglesia, será entonces bellísima y estará adornada de gemas preciosas y coronada con la diadema de todas las virtudes. Todos los pueblos fieles gozarán al saberse honrados por pastores así, y también los infieles, atraídos por el buen olor de Jesucristo, volverán al redil católico y se convertirán al verdadero pastor y obispo de sus almas. Dad gracias, pues, al Señor, porque tras la tempestad otorgará a su iglesia una grande y bella calma. Qué bonita realmente esta revelación, nos llena de ánimo en momentos en que podemos a veces pasar por dificultad en la historia de la humanidad, de la iglesia. Siempre tener esa fe que la iglesia será renovada. Y es un pedido que ella hizo a Nuestra Señora. Recordamos que Nuestra Señora en Fátima prometió el triunfo de su Inmaculado Corazón, que sin duda coincide también con esa renovación de la Santa Iglesia a una máxima glorificación. Entonces, llenémonos siempre de esperanza, estemos atentos para ver dónde están esos profetas que Dios manda para indicar el camino para seguir en los momentos de crisis y de dificultad. Salve María.